Hola amigos youtuberos, soy Mundo Locuendo y este es un nuevo vídeo. Mira que está bueno, espero que le guste Malavisión. Según el más popular de los diccionarios de guaraní que se pueden conseguir en Paraguay, Malavisión es un alma en pena que se aparece al anochecer. Luz mala que persigue al caminante o al jinete solitario. También se muestra como un espectro alargado, un torbellino de humo entre las ramas y un silbido largo o grito agudo. La foto que vemos corresponde al Museo Mitológico Ramón Elías. Según la tradición oral, por ejemplo un relato verídico que me narró Magdalena, Malavisión es otra cosa. Mi esposa me contó que cuando ella era aún niña, por razones obvias no podemos decir de cuántos años atrás estamos hablando, jajaja, su padre y su tío, más algunos vecinos y amigos, fueron a una serenata, como otras tantas veces solían hacerlo. Ocurrió que una noche, cruzando un bosque en la campaña, escucharon un silbido y unos pasos largos. Inmediatamente todos dijeron que era Malavisión. El tío de Magda, Galo, se llamaba, no creyó, y quedó rezagado porque los demás apuraron el paso para escapar. Sus compañeros intentaron ayudarlo y convencerlo. Pero el tío Galo fue alcanzado por Malavisión debido a su incredulidad. Los presentes contaron que la aparición era una cosa blanca, alta, se daban cuenta porque los silbidos sonaban desde lo alto. Según la tradición, las personas que no han sido salvadas o fueron muy malos en vida, se transforman en este espectro y necesitan tocar o lamer la frente de las personas que se le cruzan para poder salvarse. Así, el que es tocado salva al espectro y él se convierte en Malavisión, o se vuelve loco. Volviendo al relato, cuando el tío Galo es alcanzado por Malavisión, la aparición quería tocarle la cara. Entonces el tío Galo se sacó la camisa y se la ató por la cabeza para que el espectro no lo tocara. Pero el alma en pena le arañó todo el cuerpo y lo revolcó por el suelo. Por suerte el tío de Magda no se dejó tocar la cara y pudo advertirle a sus compañeros que sí estaba siendo atacado por Malavisión. Cuando finalmente se liberó del espectro, los demás fueron a reunirse con él y lo encontraron totalmente arañado y maltrecho. Buenos amigos, espero que le haya gustado y por favor suscríbanse al canal, me ayudan mucho, gracias, soy paraguayo y que